Bienvenidos a Camino a la Maternidad. Hoy vamos a conocer una mamá que yo todavía no conozco, pero que vamos a conocer ahora en este camino nuevo y súper interesante que acerca a gente que para mí es cada una trae una luz más fuerte que la otra y normalmente tiene que ver con esas estrellitas que nos acompañan y que nos ayudan a brillar en este plano. Hoy vamos a conocer a Lynn McIntyre. ¿Y lo dije bien? No, lo dije mal. ¿Cómo estás, Lynn? Bienvenida. Muy, muy bien, gracias. Sí, 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 gracias por la invitación. Bueno, Lynn, que sepas que para mí tenerte en el canal, la verdad que es un desafío súper interesante y súper lindo, porque te conozco a través de la propuesta de lo que estás investigando y me parece increíble, necesario, súper bueno y provechoso, así que quería tenerte en el canal. Y como siempre vamos a empezar preguntando un poquito, ¿quién es Lynn? ¿Quién es? Vale, pues yo soy estadounidense, soy la séptima de 7 hijos de mi madre, fallecida hace 7 años, pero después de una vida larga y muy contenta. Em, Mudamos aquí a España hace 6 años y pico. Yo vine con mi pareja y mis 2 chicos, que entonces eran niños y ahora son adolescentes, son chicos. Eh, y pues yo y mi pareja nos conocimos en África, en un servicio de voluntariado en África Oeste. Pues somos aventureros y nos gusta mucho vivir en otros países, en otras culturas. Mi pareja es americano también, pero crió en Latinoamérica. Em, y pues decidimos, otra cosa es que siempre habíamos pensado en criar a los niños al menos unos años fuera de los Estados Unidos. Pues era como una meta y la verdad es que nos mudamos justo antes de la elección en 2016, pues después es que parecimos muy, muy sabios, ¿no? Em, y yo como trayectoria profesional, tengo el grado en, ¿cómo se dice?, relaciones internacionales, un poco de política, ciencias políticas, y he vivido en muchos países y me convertí en periodista. Y eso lo hice para 15 años más o menos, un poco de radio, documentales para la televisión en Canadá y en Estados Unidos. Es lo que hacía cuando me quedé embarazada con nuestro primer hijo. Y yo tuve una depresión postparto fuertísima después de su nacimiento, que casi pues la verdad es que me derrumbé y era peligroso para mí. Gracias a la diosa, yo encontré el apoyo que necesité y me mejoré. Decidimos de tener otro hijo sin problemas, sin problemas emocionales, por supuesto. Em, y pues me puse como voluntaria para ayudar a las demás madres y en una formación, es que me decidí de repente, yo iba a volver a estudiar para ser una psicoterapeuta. Para ayudar a otras personas. Pues mi segunda carrera
fue y es como psicóloga perinatal. Y podríamos hablar más de eso si quieres, pero siempre, siempre me gusta mucho investigar y estudiar y tal. Y pues decidí de volver aquí, porque vivo en España, hago el doctorado aquí. Y siempre quería estudiar los rituales alrededor el puerperio, rituales del embarazo, del parto, posparto. Y la verdad es que yo creo que a mí me faltó un ritual después de la llegada, el nacimiento de mi primer hijo. Em, y pues por eso decidí de hacer el doctorado en antropología y pues creo que vamos a hablar un poco más de ese tema de pérdidas gestacionales, pero yo escogí ese tema para estudiar el uso del ritual en las pérdidas gestacionales o reproductivas en España. Y aquí estamos. Bueno, muy interesante. Me gusta muchísimo que muestres así visiones. A mí me gusta que el canal esté abierto a las visiones de todo el mundo, de todo lo que pueda mostrar. Siempre gente que hable habla hispana porque es más fácil para mí y para la comunicación. Pero estamos justamente intentando buscar esto, ¿no? Que en todo el mundo, en esto, un duelo perinatal no distingue de raza, de color, de tradiciones, de nacionalidades. Somos mamás que estamos sufriendo un duelo. Y punto. Papás, familias que están pasando una pérdida. Y en eso no hay colores. No hay forma de salvarse, no hay forma de decir no se siente por qué. Entonces es súper interesante que muestres también una visión, que la verdad que eres la primera americana en el canal, así que bueno, te Ah, agradezco. vale, qué honor. Sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Lynn. Ahora nos conocemos a través de un estudio que estás haciendo, ¿sí? Una investigación, una tesis, no sé muy bien qué es lo que, cómo lo estás planteando, que habla sobre lo que es la pérdida perinatal, pero en un punto específico, ¿verdad? ¿Querés contarnos un poquito de eso? Vale, pues yo empecé todo el proceso con un máster para entrar en el doctorado y para el máster decidí de enfocarme en pérdidas en España, pérdidas contemporáneas, digamos, en el siglo XXI. Y yo hablé con 10 mujeres al final, 10 mujeres que me hicieron las entrevistas en inglés, castellano y catalán, porque algunas eran como yo, inmigrantes al país y era muy interesante, personas de América del Sur, de Europa del Este y otros lugares. Y yo quería, como punto de partido para estudiar y entender mejor el rol del ritual en el puerperio, decidí de estudiar eso en el contexto de pérdidas, porque la verdad es que pues yo he estado trabajando en el campo de salud mental perinatal unos 15 años más o menos. Y la verdad es que mm, hasta poco tiempo no habíamos abierto lo suficientemente ese campo a las personas que habían pasado por pérdidas. Por supuesto, si no tenían hijos vivos. Era un poco como, pues, ya que no son madres, y claro que no es que hablamos así, ¿no? O hablábamos así, pero era más en plan un entendido, ¿no? Que no son madres, pues no puede ser una depresión o ansiedad postparto, pero claro que puede ser, ¿no? Y además de la trauma, de la pérdida, una mujer que acaba de parir o acaba de pasar por un aborto espontáneo puede padecer de una depresión o ansiedad. Pues poco a poco mi gente, ¿no? En esa profesión ha estado abriendo el campo y a mí me pareció que era el punto importante de partido, ¿no? De empezar mis estudios sobre el ritual
con las pérdidas, porque la verdad es que no, por supuesto en España no ha habido mucha investigación. Cada vez más activismo y investigación y mejores de abordajes y tratamientos clínicos, pero todavía poco. Pues yo quería contribuir un poco a esto y ojalá a una mejora de cuidados. Bueno, primero que nada, muchas gracias, porque es muy lindo que te intereses porque aquí crezca esa investigación, porque haya más conocimiento, ¿no? Yo creo que es algo que a nivel global se va notando, ese cambio de conciencia, cómo se empieza a ver en la sociedad en general un trabajo mucho más específico. Y hablas de algo que me encanta que lo nombres, porque siempre hablamos de la pérdida perinatal y parece que habláramos de algo como encerrado en una cápsula, ¿no? Esto puntual pasa en este momento y ahí se detiene. Y es verdad que Ujú. esta depresión posparto, todo lo que es un posparto para cualquier embarazo es muy complicado para las mujeres. Y cuando hay una pérdida perinatal, ese posparto es una etapa que se puede extender mucho en el tiempo si no se lo trata, si no se lo trabaja. Sí, la verdad es que yo pienso en la primera llamada, porque yo cuando me puse en este campo de salud mental después de mi propia experiencia, yo era voluntaria con mi número de teléfono en el público y las madres me llamaban de vez en cuando para apoyo, para recursos y tal. La primera llamada que yo recibí era de una mujer con una criatura de, digamos, 6 semanas o algo así. Y, estaba sufriendo muchísimo, muchísimo. Y sufría de pensamientos intrusivos. Y recuerda que en ese momento yo no era profesional de salud mental, yo era voluntaria, pero con un apoyo para mí también como voluntaria muy fuerte. Pero ella padecía de pensamientos intrusivos, que es un síntoma, es una forma de ansiedad y es bastante común. Claro que no digo que es normal, eso es diferente, ¿no? Pero es bastante común. Cada vez que preguntamos, cada vez más las mujeres dicen que sí, que me está pasando, pero en ese momento no era tan bien conocido. Pero lo que me dijo después era, Lynn, es que yo he tenido dos pérdidas, dos en el segundo trimestre, y me pasaba estos mismos pensamientos muy intrusivos, pero es que la gente, mis familiares, amigas, también el personal sanitario me decía, pues, esto es normal, porque has pasado por una pérdida, has perdido a tu bebé, a tu embarazo, pues vas a sufrir, ¿no? Y claro que es una pérdida, es una trauma. ¿Cómo se lo ve? Depende de la persona, ¿no? No vamos a decir que un aborto espontáneo es la misma cosa para todos, ¿no? Para todas. Pero el hecho de que le dijeron eso es normal, era por falta de entender que ella estaba pasando encima de la trauma de las pérdidas por una ansiedad postparto fuertísima. Y sufría por pensar, pues, supongo que eso es lo que me toca por la pérdida, que no hay que sufrir así. No, no. Y es interesante que lo plantees, que las mamás o las mujeres que están sufriendo esto, nosotros hablamos mucho, ¿no? Yo de hecho desde el canal busco un montón de herramientas de que la gente vea que hay un abanico según tu creencia, según tu forma, pero busca ayuda, no te quedes sola. Si lo sientes, si sientes la necesidad, busca la ayuda, que hay mucha gente preparada para esto. Gracias a Dios cada vez hay más psicólogos especializados, más gente especializada y hay herramientas holísticas, hay herramientas de todo tipo, pero busca lo que a ti te haga bien y ve por ahí, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y específicamente con las pérdidas, claro que
muchas personas no saben qué decir, ¿no? Y estamos viviendo en un momento en la historia en que estamos muy lejanos, ¿no? De la muerte, lo hemos quitado en la casa y no, no vemos mucho a personas muertas, ¿no? Y además de que no hablamos de las pérdidas estacionales, ¿no? Pero yo espero contribuir a un conocimiento de que no hay que decir nada. No, claro que hay cosas que alguien puede decir o no decir y que puede ayudar, como por ejemplo, lo siento, como, como, ¿cómo estás? Cosas muy, muy sencillas, ¿no? De cómo es para ti, ¿no? Para ti, ¿has perdido un embarazo o has perdido un hijo, ¿no? Si es un hijo o hija, aunque sea un aborto espontáneo de 10 semanas, ¿no? ¿Quieres que use su nombre? ¿Tiene nombre? Y si sí, ¿quieres que lo use? Preguntas muy, muy sencillas, ¿no? Pero entendemos también que a veces cuesta, ¿no? A personas de hablar así. Y en este caso, tú puedes sentarte al lado de esa mujer o a su pareja que está sufriendo también y cógele la mano, ¿no? Y mírale en los ojos y dígale, estoy aquí para ti, estoy aquí y ya está. Tengo una clienta de terapia que me encontró a través de las redes, ¿no? De redes profesionales, porque había pasado por una pérdida en Francia y hablamos de este tema, ¿no? De que la gente, ay, es que dicen tonterías, dicen cosas dañinosas, ¿no? Y ella en ese momento no tenía otros hijos, pero tiene una perra, y la perra siempre sabía exactamente lo que tenía que hacer, ¿no? Si ella estaba muy triste, alterada, agobiada, la perra siempre venía para sentarse a su lado, ¿no? Y hablamos un poquito del hecho de que si los seres humanos, si los familiares y amistades supieran cómo comportarse como la perra, sería mucho mejor. Sí. Es que te lo iba a decir recién, es increíble porque justo hablábamos de esto en una de las últimas reuniones del grupo, es es estar, no sientan la necesidad de decir cosas cuando pueden ser mucho más dañinas que simplemente estar. Es lo que tú decías, y porque además me emociona, me lo dices y me emociona, porque es un poco lo que nos pasó a todos, ¿no? A mí me pasó lo mismo con mi perrito en las pérdidas perinatales. Él se me subía a la panza y no era un perrito que le gustaba estar encima, ¿sabes? Y él se me subía arriba del vientre en los momentos que lo había perdido y decías, ¿cómo puede ser que sepa hacer la compañía? Y quizás fue el que mejor hizo ese acompañamiento, ¿no? Es tan real como eso, como estar. Y me encanta que lo digas porque ya no parte solo de una mamá que pasó por esa experiencia, sino que además una mujer preparada y que está estudiando y que investigando, y todo nos lleva a estar, o sea, a no esperar más que estar, y es así de válido, es así de necesario, ¿no? Gracias, Exacto, Lynn. sí, claro. Bueno, Sí. y ahora quería puntualizar un poco en tu estudio. Cuéntame, ¿por qué esto de mamás que hayan perdido su bebé antes del 2000? Sí, por preguntarlo, porque había olvidado explicar esa parte, ¿no? Pues cuando yo hacía el máster y Ujú. entrevistaba a mujeres con pérdidas en este siglo, yo no pregunté por sus experiencias con personas mayores o con su conocimiento de pérdidas y me hablaron ellas de sus conversaciones en el parque, ¿no? En el centro comercial, en un festivo, entre familiares, parientes, ¿no? Y claro, frecuentemente a partir de la pregunta, ¿cuántos hijos tienes tú? ¿No? O en el parque, ¿no? ¿Es tu único hijo? Y Ujú. cuando ellas decían
No, pues he tenido una pérdida, dos pérdidas, yo tengo una hija muerta a las tales semanas del embarazo, etcétera. Eh, y luego me contaron sus conversaciones, sus experiencias con estas personas y especialmente sus experiencias de nunca haberlo hablado. Incluso una mujer aquí en Cataluña que había salido con su pareja en un programa en TV3 y su pareja trabaja en el mercado, es vendedor de verdaduras, sí, no sé por qué me olvido de esa palabra. Y pues conoce a la comunidad, ¿no? A las personas que vienen al mercado. Y el día siguiente, el día posterior de la emisión del programa, vino un cliente habitual semanal que le conocían muy bien, que les dijo, les vi anoche en TV3 y quiero decirles que yo y mi pareja pasamos por la muerte de nuestro hijo en el embarazo hace 40 años y nunca lo hemos hablado, ni entre la pareja. Era el hombre, el padre, por cierto. Eh, y les dijo, esta noche misma yo voy a hablar con ella de eso. Voy a preguntar a ella si lo quiere hablar, ¿no? Y pues, claro, con historias así, ¿no? Yo me di cuenta de que era importantísimo hablar con esas personas antes de perder sus historias y sus experiencias, ¿no? Y a más que yo leía la literatura y indagaba en la academia, yo supe que hay, por lo que yo sé, y yo leo en castellano, en catalán, en francés y en inglés, hay dos lugares en que han hablado con personas mayores de experiencias en el siglo XX, en Irlanda del Norte y en Australia. Y pues por eso decidí de ampliar, abrir el estudio por todo el país primero, porque el máster fue en Cataluña, entonces por todo el país y por las personas más mayores, más grandes, que yo pudiera encontrar. Sí, y claro que me encantaría contarte algunas historietas si, Sí, si te sí, 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 interesaría. por favor. Sí, sí. Mm. La primera entrevista que hice con una persona con una pérdida en el siglo XX fue con una mujer con 92 años. En ese momento fue hace un año y pico. Y ella me contó la experiencia del nacimiento y muerte de su hermanito, porque en ese entonces ella tenía 12 años, era la mayor de muchos hijos. Y eso pasó en un pueblito en Asturias, en 1942. No me lo podía imaginar, ¿no? Que había. Y desde entonces he entrevistado a alguien con una pérdida, otra vez un hermanito, en 36, que es la pérdida más lejana que he podido hablar. Pero eh, lo curioso y también lo muy bonito era que esa mujer vino a la entrevista diciéndome, es que yo no sé nada de medicina, yo no sé nada de nacimiento, aparte de los míos, yo no sé qué puedo aportar a tu estudio de doctorado, ¿no? Y la historia que me compartió, los detalles, el hecho de que por haber bautizado a la criatura, porque nació la vecina, mi matrona, la vecina que ayudó a la madre parir en Vale. casa, ellas sabían que iba a morir
la criatura. Y pues lo bautizaron sin un cura, ¿no? Porque no hubo cura como cada 15 días para hacer la misa y ya. Ujú. Y pues por eso la familia pudo enterrarlo en el cementerio. Y Hermoso. la verdad pudo, por ellos, la familia pudo saber que su hijo, hermano, estuvo en el cielo en vez de, ¿no? Como sabemos. Y pues yo creo que muchas personas piensan que puedo apartar yo, ¿no? A un estudio de, y es siempre yo digo, no, es nada más tu vivencia. Tu vivencia importa enormemente, ¿no? Y han habido muchas historias así, la verdad. Sí, sí, sinceramente, nosotros de la experiencia un poco con el canal, un poco con la gente que se acerca cuando sabe que uno está en el tema y cuentan historias, lo más normal que me ha pasado a mí, ¿no? Del contacto con la gente que yo he tenido, era que por ahí en la época de las abuelas sí se sabía quién había perdido un hijo, cuándo se habían perdido hijos. Y después hubo como toda una generación en el medio, por eso te preguntaba lo de antes del 2000, porque hubo una generación en la cual el tabú fue impuesto, porque se comentaba antes y luego como si no pasara nada, como no estaba permitido sufrir por esos niños, no estaba permitido hablar de esos niños, no estaba permitido considerarlos niños. O sea, no había forma de considerar que eso era un bebé si habías tenido una pérdida durante el embarazo. Entonces venimos como nosotras ya en una generación posterior, ¿no? Nuestras pérdidas ya vienen a ser posterior a eso y empezamos de a poco, porque este camino, lo que tú decías al principio, está empezando recién a caminar, todavía hay tanto por hablar y por deshilachar, ¿no? De esto, Ujú. eh, que es súper interesante ver cómo se van abriendo caminos, pero lo que estamos haciendo en muchas cosas es volver a la época esa de los abuelos de hace tanto tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Y por supuesto, como dices, los años, creo, 50, 60, 70, hasta 80, hasta 90 en algunos casos. Y hay un investigador, activista, que se llama Paul Cassidy, que es irlandés, pero vive aquí, como yo, y hace es como medio español. em, Muy involucrado en el campo, y él dice en sus escritos, en sus trabajos, que exactamente lo que has dicho tú, que puede que el periodo peor por las pérdidas estacionales era al mediados del siglo XX, porque habíamos quitado la muerte y el nacimiento de la casa, ¿no? Y habíamos, por, yo creo, mejor y peor, habíamos dado todo el control a los médicos en el caso de nacimiento, ¿no? Y pues ellos, con su autoridad y su sabiduría, digamos, y creo, la aportación de mi profesión, ¿no? Del señor Freud y el psicoanálisis, de decir que no, cuando alguien fallece hay que dejarlo atrás, ¿no? Y adelantarse en la vida y no llorar demasiado, y pues todo eso como se combinó, se mezcló por ponernos en un momento, en ese año 50, 60, de cómo ni, ni se podía hablar, Hablar. reconocer, ¿no? Yo he también entrevistado a mujeres con pérdidas en el momento del embarazo, digamos a 39, 40 semanas del embarazo, en que la criatura murió, y la familia nunca dijo Mira. su nombre, nunca preguntó a la madre, ¿cómo estás? ¿No? ¿O quieres hablar de tu hijo? No, era
no pasa nada, como siempre escuchamos, ¿no? Que al menos puedes quedarte embarazada, habrá otros, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, y claro que todavía escuchamos esa cosa, pero para mí es un poco casi imposible de imaginar una situación en que, por ejemplo, una abuela que esperaba por 40 semanas el nacimiento de su nieto y muere en el parto y nunca vuelve a decir su nombre. Es, Además, te puedo compartir algo que es, yo estaba embarazada casi al mismos meses de una amiga muy cercana mía, que iba a dar a luz unas semanas antes de yo. Y ella perdió a su hija, su única hija. Tiene 3 hijos ahora, los hermanitos de su hija, pero perdió a su hija a los 39 semanas. Y yo no había experimentado una pérdida muy cercana antes de eso. Y cuando me llamó el amigo en común, le dije, pues no entiendo lo que me estás diciendo, porque es imposible, ¿no? Es imposible, es que el bebé puede vivir fuera, ¿no? De la pancha, pues, ¿cómo que murió? Y la manera en que mi amiga reclamó, reconoció, llamó a su hija desde el primer momento. Me enseñó más que un doctorado, no, más que un doctorado. Yo conozco el nombre de su hija, que es nombre de una flor que se ve mucho en las montañas, aquí en las montañas en el oeste de los Estados Unidos. Cada vez que yo hago senderismo, saco una foto de la hija de mi amiga. La envía a ella y le digo, he visto a tu hija, te saluda, está muy bien. No, es que yo conozco a esa niñita que nunca vivió, si me explico, ¿no? Claro que vivió, pero yo aprendí tantísimo de mi amiga y la verdad es que yo dedico mi trabajo, además de las mujeres aquí en España que están compartiendo sus experiencias conmigo, con su generosidad, dedico también mi trabajo a ellas, a mi amiga y a su hija. ¿Cómo no dedicarlo, no? Son esas experiencias, me lo dices y me emociona mucho porque es súper lindo. O sea, yo reconozco que desde que me metí en este camino, que mucha gente no lo entiende, que mucha gente lo juzga y lo ve como revolver un pasado y todo lo que hablamos, ¿no? De todos estos tabús sociales que hay todavía. Encuentras gente tan maravillosa. Esto que tú me has contado, que nos estás compartiendo, tiene un valor que está muy por encima de cualquier estudio de doctorado, como mismo tú lo dices, ¿no? Sí, sí. Tiene una enseñanza y un valor que ojalá sea lo que le dejemos a las futuras generaciones, ¿no? Porque esa presencia de estos niños estrellas hacen que todo sea más fuerte. A mí me emociona mucho esto todavía, ¿no? Sí, sí. Y yo lo pienso, el otro día hablaba con mi hermana y ella me comentaba que en una mesa de mujeres en Alemania hablaban de qué era ser madres y ellas decían, bueno, decían ser madres es la mujer que pare un hijo. Y mi hermana le dice, sin entrar ¿no? a lo que es la adopción y un montón de cosas más para tratar, dice, ¿y cuando lo pare vivo o muerto? Y todos se quedaron como, y ella decía, ¿cómo puede ¿Cómo? ser que, claro, que suene tan estrambótico en una mesa de gente súper interesante, decir, ¿cómo hablas del hijo muerto, ¿no? Y a mí, como hermana, me emociona mucho porque sé que lo hace por mis hijos. Y es, Sí, sí, sí. Los están reclamando, ¿no? Sí, como miembros de la familia, sus nietos. Sí, existen. claro, claro. Ujú, ujú, sí. Claro que Es que es súper bueno, lindo porque es lo que tú decías, es cuando los ven, ¿no?
Lo que tú le mandas Ujú. esta foto a tu amiga, le estás diciendo, ahí está, me acuerdo, existió, existe, está. Existe, sí. Entonces, Ujú. tú estás dando unas herramientas geniales para todas esas familias que dicen, es que no sé cómo hablarlo, es que no sé qué decir, es que prefiero no decir nada, por no nombrarlo, porque así, y es lo que más sola nos hace sentir a las que lo pasamos, ¿no? Mm. Que por ahí es lo que más se habla en los grupos y lo que más se remueve cuando decís, no quiero que quede como nada. Y ahora que estamos hablando tan cerca de las fiestas, es lo normal que sucede, que muchas mamás no quieren juntarse o no quieren ir a celebraciones familiares porque va a molestar ese tabú o va a molestar si lo hablo. Y bueno, ¿no? Naturalizarlo, darle lugar, darle entidad, es lo mejor que podemos hacer por ellos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y no dejarlo a ellas y ellos, ¿no? Los padres en duelo de abrir el tema o de empezar esa conversación, ¿no? Y como decía antes, con esas otras preguntas muy sencillas, una, la pregunta más sencilla y más útil, en mi opinión, en cada tema en el mundo es, ¿lo quieres hablar? ¿Quieres hablar hoy de tu hijo, de tu pérdida o no? ¿O quieres hablarle? ¿No? No es tan complicado. Y algo bueno que te puedo compartir es que de vez en cuando hago ponencias en la universidad, donde estoy haciendo el doctorado, en el grado y también en el máster. Y claro que el grado hay mayormente jóvenes, ¿no? De 18, 20 años, y yo hago una serie de preguntas, como si un embrión feto es una persona y lo hablamos y con de teoría y, ¿no? Pero también de la vida cotidiana desde ese punto de vista. Y siempre cuando pregunto, perdona, si una mujer que estaba embarazada y ha tenido una pérdida y no tiene hijos vivos, ¿es una madre? Y me miran como ¿cómo que es una madre? Claro que sí, claro que sí. Es que no hesitan, no se preguntan, no, sí, 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 están muy como conscientes y ¿Por qué sonará una pregunta tan difícil? ¿No? Sí, sí, no parece una pregunta tan difícil, ¿no? Pero para alguna gente, pero creo que son las generaciones con esa, digamos, se dice bagaje, ¿no? O esas maletas de emocionales, ¿no? De haber aprendido que, ay, que no se pregunte eso, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué no se pregunta cómo estás? ¿Quieres hablar de tu pérdida? Lo siento, ¿no? Y creo que sí, vamos aprendiendo que siempre es mejor. Yo digo que siempre es mejor hacer un error al lado de preguntar demasiado que no preguntar nada. Porque preguntar nada dice, no me importa, que no vale. Sí. En fin, Sí, quería saber entonces, esta investigación que estás haciendo, que veo que tiene unos frutos fantásticos, ¿es para la universidad de Estados Unidos, de aquí, cómo es un poco? ¿Quieres contarnos un poco más del estudio? sí, sí, sí. Pues estoy en la Universidad Autónoma de Barcelona Ah, bien. y en un centro de investigación que se llama AFIN, el centro AFIN, y yo, que el proceso de empezar y hacer un doctorado aquí es que tú haces un poco de venderte, ¿no? A directoras o directores de tesis y centros de investigación para a ver si les interesa tu tema y tal. Y la verdad es que cuando yo conocí a la directora del centro AFIN en la UAB, que se llama Diana Marri,
que es una maravilla de persona, que ha estado trabajando en cuestiones de reproducción de todo tipo, de adopción, de gestación subrogada, de adopción de bebés robados, de todo, todo, todo. Me encantó porque me dijo en nuestra primera reunión, Lynn, es que siempre tengo un proyecto monstruoso y muchos proyectos más pequeños, ¿no? Y si te interesa un ambiente así, estás muy bienvenida. Y yo soy parecida, ¿no? Como persona, soy terapeuta, tengo a mis chicos, aprendo idiomas, hago el doctorado y pues siempre lo iba a hacer en España porque vivo en España y también ha sido para mí una manera de conocer mejor a mi cultura adoptada, ¿no? Porque quizás no somos una familia de, ay, es que hemos mudado a España unos años, a ver, quizás estamos aquí definitivamente. Vinimos buscando una mejor calidad de vida, la verdad. Claro que cada país tiene sus desafíos, pero la hemos encontrado, ¿no? Es una vida muy bonita, muy sana, muy vivible, si se lo dice, y con muy buena gente, los españoles, los catalanes, y pues sí. Sí, y estoy todavía reclutando y aceptando personas interesadas. También algo interesante creo es que he hecho algunas entrevistas con parejas claro que algunas con parejas matrimoniales, con padres y madres, pero también parejas de madre e hija o abuela-nieta, que me han contado sus experiencias con décadas entre ellas. Y incluso una entrevista con una hija allá presente que no había pasado por una pérdida gestacional, pero había habido otra pérdida en la familia. Y ella me escribió después para agradecerme porque a través de la entrevista sobre la pérdida gestacional de la madre, su aborto espontáneo, ellas pudieron hablar más profundamente de la otra pérdida en la familia. Pues creo que está teniendo, en inglés decimos ripple effects, ¿no? De cuando el agua hace así. Efecto dominó, se puede decir, ¿no? Onda expansiva, me imagino que te refieres. Sí, 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 sí. Es así. Sí. Y si alguien escucha nuestra conversación y le interesa, también otra mujer me contactó y me dijo, era precioso su email, me dijo, mi hijo, con 30 y pico años, mi hijo supo de tu estudio y me dijo, mamá, tú tienes que hablar con esa mujer. Un casi chico, ¿no? Pero eso también me encanta porque eso quiere decir que ella, que pasó por una pérdida hace muchos años, 30 años o algo, lo había hablado con su familia y con sus hijos vivos, ¿no? Y había incorporado a esa experiencia en la historia familiar, que es lo más importante, que yo creo que es lo más sano, que lo más nos ayuda a vivir honestamente. Y pues también si estás escuchando y no has pasado por una pérdida, pero conoces a alguien que quizás les podría interesar. Como por mi experiencia veo que las mujeres, por supuesto, las madres, lo quieren hablar. No lo han hablado mucho y lo quieren hablar. Además, mira, vamos a invitar primero que nada eso a todas las personas que quieran contar su experiencia y que quieran compartir para sumar información al estudio,
que sean bienvenidas, especialmente aquellas que han perdido sus bebés antes del 2000, ¿sí? Sí. Que quieran colaborar con este estudio, sean de cualquier lugar del mundo o mejor España, ¿no? España, estamos más centrados en España. España, sí. Actualmente está enfocada en España, quizá porque hemos tenido interés fuera de España, por supuesto en América del Sur, América Latina, pues ojalá lo podemos abrir, ¿no? Un poco en el futuro, pero por el momento en España. Cualquier momento y también, como decía antes, hermanos, hermanas, hermanitos que ni vivían en el momento de la pérdida, porque afecta, ¿no? A la familia. Sí. Totalmente. Además, yo estoy convencida en esto, respeto mucho a la gente que no quiere hablar, que también hay que saber respetar cuando dicen no, Sí, sí. pero estoy convencida que sana, que esto que tú dices, que hablas, hay tantas experiencias, tantas, tantas, se cuentan siempre en los grupos y en las charlas y en las conferencias, se ve tanto esto, ¿no? Que cuando uno habla, abre el abanico por ahí a hablar de un montón de situaciones parecidas. Nosotros hemos entrevistado a gente que escribió un libro para niños que no iban por una muerte perinatal, pero venía muy bien para quienes queríamos explicar una muerte perinatal. Por ahí Ujú. simplemente animarnos a hablar de la muerte, que no significa hundirnos en una depresión, sino por lo contrario, a veces tiene que ver con expresar eso que está ahí oprimiéndonos el pecho y que necesitamos sacarlo para estar bien. ¿Sí? Sí. No tener miedo a hablar, no tener miedo a expresar cuando sentimos lo que sentimos, ¿no? Ujú. Darnos lugar a ese sentimiento. ¿Por qué no? ¿No? Lo que decías tú, tenemos que aprender tanto de los animales, tanto en todo de los animales, y es lo Sí, más sí, animal que sí. tenemos, es un parto, ¿no? Sí, es verdad que volvemos a los orígenes, ¿no? Y Sí, 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 sí. sí. Y la verdad es que, como decías, dar espacio a ese sentimiento, porque están, ¿no? Están. Si los queremos o no, si queremos reconocerlos o no, están. Pues si no damos lugar, espacio, es que se quedan, ¿no? Como bloqueados en el cuerpo. Es como yo hago ¿cómo se dice? El analogía de ese armario, ¿no? Que tiene toda la mierda en la casa y casi que cuando tú abres la puerta las cosas caen, ¿no? Y tú tiras otra cosa y cierras la puerta, pues las cosas están. No es Total. que han desaparecido, ¿no? Y algún día van a caer encima de ti, ¿no? Mejor hablarlo y sacarlo y, por supuesto, para tener más espacio para las cosas que quieras, ¿no? Sí, Sí. Y también cierto. compartir, ¿no? Porque cuando compartimos, como metafóricamente, las personas nos ayudan a coger el peso de esa cosa, ¿no? Como literalmente coger una caja muy pesada, ¿no? Compartir es una forma de decir, ¿me puedes ayudar un momento a coger esto? Porque es demasiado para mí. Entonces, qué linda. Que es divina, Lynn. Qué ganas de darte un abrazo. Bueno, Sí, la un verdad que virtual. sí. Es muy normal que cuando ya empezamos a animarnos a hablar de nuestros hijos, después el día que no lo haces, el día que te preguntan cuántos hijos tiene y tú solo nombras a los vivos, te quedas como, o el Sí. día que como no tienes ningún hijo en este plano, te preguntan y tú dices no tengo hijos, luego eso te aprieta ahí adentro que está guay empezar a liberarlo, ¿no? Y Mm, animarse ujú. y a sentir fuerzas y a las familias animarse a acompañar a soportar este peso, como has dicho tú. Exacto, exacto. Sí, sí, Sí. sí. Lo has Bueno, dicho perfectamente. gracias, Lynn. No sé si quedó algo que te parezca que sea importante que comentemos o algo que te gustaría algún mensaje para las mamás, para quienes están pasando un duelo ahora. Ay, sí, no. Es una buena pregunta y las querría decir que aunque no debe de ser
tu tarea, empezar esa conversación o abrir ese espacio, espero que no lo tengas que hacer demasiado, pero si tú puedes encontrar esa fuerza para decir a tus queridos, a tu comunidad, necesito hablarlo, yo quiero hablarlo. ¿Me escuchas mientras yo hablo de mi hijo? Así creo que ayudaría a ti y también te vas enseñando a tu comunidad, aunque no sea tu trabajo, pero juntas vamos mejorando las cosas para las que vienen atrás. Sí, sí. Además también Como tú, Melina, como tú. Gracias. Es que yo estoy convencida de que hablar también sana a las generaciones siguientes. Yo eso estoy convencida. Ya está una cuestión de cada uno, ¿no? La fe que tenga, la fe religiosa o la fe en lo que crea, pero yo creo que en el fondo toda la fe nos habla del amor, de amor, amor. Y hablar de nuestros hijos siempre es una muestra de amor. Porque si el hijo estuviera vivo, ¿quién le diría a una mamá no hables de tu hijo? ¿No? Y esto es igual, aunque nos duela en el alma no tenerlos presentes, hablar de ellos es una muestra de amor y yo creo que sana para adelante, que ayuda a las próximas generaciones. Así que bueno, Sin duda. muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Lynn, muchísimas. De nada, ha sido un placer enorme y te agradezco otra vez la invitación. Sí, la verdad, y la oportunidad de compartir mi trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Melina. Chao. Adiós. Hola,